Hola, esta es la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Marian Pernía sobre la menopausia. Y en este episodio vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las cosas que deberías hacer, las cosas que te gustan y que tienes tiempo ahora para hacer y que has como postergado por mucho tiempo, ya te llegó el momento de hacerlo. Vamos a hablar de la relación de pareja, cómo la andropausia en el hombre se asemeja al proceso de menopausia de la mujer en relación a una pareja, la posibilidad de unos embarazos sorpresa. Eso es algo que necesitas saber si no lo sabías, porque nadie quiere esa sorpresita. Y la importancia de los grupos, de la familia, de las amistades, de los grupos de apoyo para guiarte, para darte un saborcito de qué es lo que viene, porque ellas pueden estar un poquito más adelantadas de ti, te pueden hacer el proceso un poco más fácil. Entonces, aquí te dejo el resto de la entrevista con Marian Pernía, psicólogo clínico, y donde vamos a hablar de menopausia. Ujú. Fíjate, escuchándote lo que estás diciendo, yo me transporto a cuando cuando estaba en la perimenopausia. Es decir, todavía, ya estaba llegando a la edad, pero todavía no tenía muchos síntomas, sino el cansancio y la niebla mental. Es decir, me costaba más enfocarme, me costaba más concentrarme. Eso fue lo que me pasó a mí al principio. Y lo que yo pensé fue, ya me estoy poniendo vieja, ya aquí fue, ya no serví más y o sea, ya se acabó mi vida, porque era la cultura, la mentalidad de mi casa, cuando mis tías llegaban a cierta edad, mira, neutra, no todas, pero sí algunas de ellas, yo estoy vieja, ya no soy nada, ya no hago nada, ya lo que estoy es para atender a los demás un poquito y acostarme porque estoy cansada, ¿no? Y entonces eso fue el pensamiento que me llegó a mí. Pero yo creo que parte de lo que pasaba es que yo sí me dediqué a mí, porque yo no tuve hijos, ¿no? A pesar de que co-crié a dos, yo sí me dediqué a mí y yo tenía mis hobbies y yo tenía mis actividades y yo tenía mi trabajo, mi familia, mi casa, mi pareja, mis hijos y mi persona. Entonces, por ejemplo, yo toda la vida tengo, qué sé yo, 18 años haciendo Pilates Reformer, eso es lo mío. Entonces, yo iba a mis clases y tenía mi grupo y mi gente ahí. Yo me dediqué a hacer orfebrería porque me encanta y sigo haciendo, que toda la joyería que yo me pongo la hago yo. Entonces, para mí era ahora tengo más tiempo para dedicarme a esto. O cuando me sentía achicopalada, decía, voy a ir a donde yo me divierto, que era jugando cartas con mis amigas, o haciendo joyería, o yéndome a una clase de esto o aquello, caminando por la playa, porque yo tenía de dónde asirme, que ya yo lo había desarrollado antes de llegar a este periodo. Ahora, cuando la mujer, pienso yo, no se da ese espacio porque su foco es los niños, el trabajo, la casa, y no tienen espacio para ellas, cuando eso se acaba, cuando el espacio te lo deja vacío, el hecho de que ya no puedes tener hijos o los hijos se te van de la casa, entonces ya te sientes que ya no sirves para nada. Yo creo que el establecer un espacio para lo que tú quieres y lo que a ti te gusta, desde antes de llegar a ese momento, te dice, ah, no, bueno, pero ahora sí tengo tiempo ahora sí me puedo dedicar a esto. Y no es que ya se me acabó la vida, nunca lo pude hacer. No sé qué Claro. piensas tú. No es esencial esa preparación, ¿sabes? El proyectarse y pensar, ¿no? Bueno, cuando ya no estén mis hijos, por ejemplo, si alguien está viendo este programa y se siente identificada con esto que estamos hablando, bueno, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Hacerse preguntas y buscar el desarrollar esos hobbies, esos intereses que llenan el alma, ¿no? Que te hacen sentir bien, que te gustan, que te conectan con el disfrute, con el placer, porque es una de las cosas importantes. Hay muchas mujeres que desafortunadamente al pasar por esta etapa se deprimen y también pues si no lo encuentran ese sentido de la existencia, es lógico que lo que predomina es una sensación de vacío, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es eso, ¿no? El buscar un sentido a la vida más allá de estos hijos que dependen de ti o de las funciones que puedes haber tenido en el hogar, porque realmente de eso se trata, ¿no? De que nos desarrollemos plenamente y de que encontremos
dentro de esta etapa un aprendizaje, ¿no? Porque hay cosas que se empiezan a dar, Marilena, como de manera automática, como que, bueno, ya sientes que puedes expresar de una manera más auténtica lo que sientes y no piensas tanto en el que dirán o hay cosas que se empiezan a dar en la etapa y tienen que ver con la madurez, ¿no? Con en algún momento asumirte como una persona que ya no está tan pendiente de la aceptación de los demás o de la aprobación. Entonces, paralelo a esto es buscar, yo diría de manera egoísta, ese sentido que la existencia puede tener para ti como individuo, independientemente de la función de mamá o de esposa, de cuidadora, porque es algo, bueno, es algo asignado y que muchas mujeres lo decidimos. Yo por ejemplo decidí ser mamá y plenamente consciente de que era un deseo. Y en un momento tardío, yo primero hice otras cosas, ¿no? En mi experiencia. No, yo tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que viajar, tengo que... Después hubo un momento que yo digo que también fueron como las hormonas de que no, tienes que ser mamá, ¿no? Y empecé a trabajarlo si realmente era un deseo conectado con lo que yo quería hacer en la vida. Bueno, yo creo que hay una cosa importante, ¿no? De señalar, que si nosotros pensamos en los años, digamos, desde que comenzaron diferentes etapas, ¿cómo las vivimos, no? ¿Cómo vivimos el momento de transición de niño a adolescente, después cuando nos convertimos en adultos? Siempre hemos vivido, bueno, progresivamente asumiendo responsabilidades, ¿no? Y yo diría que en la etapa de la menopausia es asumir la responsabilidad de nosotros mismos de una manera más plena, ¿no? Porque ya está la libertad, primero, de que no se tienen los hijos, y hay mujeres que lo asumen como una liberación, ¿no? Como una liberación al ya no tener los ciclos menstruales, sobre todo esas mujeres para las que el periodo fue una cosa traumática, dolorosa, complicada, o tenían ciclos que, de cierta manera, hay mujeres que lo sufrieron, lo padecieron, ¿no? En mi caso fue una cosa totalmente que no estaba cargada de dolor ni de una connotación de esta naturaleza, ¿no? Pero pensando en muchos casos que yo he atendido, muchas mujeres se sienten liberadas, ¿no? Y liberadas también yo creo que hay algo que no hemos tocado, que es el tema de la sexualidad, que es que en esa etapa de cambios suele haber también problemas porque en algunos momentos el deseo sexual disminuye y este deseo sexual, bueno, que tú lo debes saber porque tú estás más asociada al área médica, tiene que ver con la disminución de la testosterona, que es la que tiene que ver con el deseo. Y entonces las relaciones sexuales son menos frecuentes y en algunas mujeres por la falta de lubricación son dolorosas. Y esto hace que la vida sexual en una pareja también cambie, ¿no? Esto también pudiese ser un problema porque esta mujer puede decir que se sienta ya no tan atractiva, dependiendo de cómo haya llevado la sexualidad, esta especie de disminución o que se atenúe el deseo sexual puede verse afectado y tiene mucho que ver también con la pareja, con que exista una comprensión, con que se pueda hablar del tema y también, en los casos en que sea necesario, el buscar también alternativas que ayuden a, por ejemplo, lubricantes o algunas mujeres que tienen que tomar tratamiento de sustitución hormonal cuando los síntomas son muy severos, ¿no? Que esto pues ya es otra rama, esto ya es competencia de expertos en el área. Pero es importante mencionarlo porque no todas las mujeres necesitan tratamiento de sustitución hormonal, no todas las mujeres padecen todos los síntomas. Entonces, yo como psicóloga, una de las cosas que quiero señalar es que tenemos que estar como muy pendientes de lo que nos pasa, pero también sin predisponernos negativamente y pensar que esto me tiene que ocurrir porque forma parte de esta etapa, porque resulta que el cerebro capta todos los mensajes que le mandemos. Entonces, si nosotros estamos pensando que la vamos a pasar mal, pues es bastante probable que la pasemos mal. Entonces lo mejor es como que estar abierto, estar flexible y sobre todo también pensar que todo tiene solución, que la ciencia ha avanzado muchísimo, que hay muchísimas investigaciones, que hay mucha información y que también existe esta posibilidad, ¿no? De integrarnos a grupos,
actividades, tú comentabas lo de la actividad física, eso es fundamental, esencial, el poder tener actividad física. Y no al momento de la menopausia, sino previamente empezar una actividad física que ya forma parte de la rutina para que esté presente en esta etapa y nos ayude, ¿no? Ahora, si es una persona que está aquí y que está siguiendo el programa y dice, oye, yo no, yo he sido floja, yo nunca he hecho ejercicio, bueno, comenzar. Y comenzar progresivamente, poco a poco, 5 minutos al día, si es que es una persona muy sedentaria. Pero esto es esencial para sentirse bien en esta etapa. Totalmente, y la secreción de hormonas tiene mucho que ver con eso, porque el movimiento físico tiene mucho que ver, y por eso en esta serie vamos a tener a Marisela Granito, que es experta en esta área específicamente, y nos va a hacer entender esas cosas. Pero fíjate, quería decir dos cosas con lo que tú acabas de comentar antes de terminar. En primer lugar, la pareja tiene que estar consciente de lo que estás viviendo, pero no sabe hasta que tú no se lo dices, ¿no? Entonces, si tú no manifiestas, si tú no tienes esa comunicación con tu pareja, esto es lo que me está pasando, así me estoy sintiendo, puede haber complicaciones de decir, bueno, ya ella no me quiere, debe ser que quiere a otro, o yo a ella no le soy atractivo, a lo mejor le es más atractivo otra persona, y entonces ahí es donde hay problemas que pueden incluso romper una relación sin ningún tipo de razón, porque sencillamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero también tiene que ver con que al hombre también le pasa. La andropausia existe, eso es un hecho. Y si no, vayan a revisar cuando hablamos del tema de la salud masculina, donde el doctor Ariel Kaufman, que es un urólogo, nos explicaba la andropausia y nos echó el cuento de todos los detalles, porque te baja la testosterona y entonces ya no tienes la misma potencia sexual ni la misma necesidad pues de hacerlo. Entonces, nos pasa a todos. Desafortunadamente, en este caso, a los hombres les pasa más tarde que a las mujeres. Entonces, por eso es que hay como un desfase, pero de que nos alcanzan, nos alcanzan. Claro, Entonces, no, no, exacto. Entonces, no creas que no les va a pasar. Sí, sí pasa. Y es normal, es un proceso normal. Ahora, una cosa que te voy a decir y te lo voy a comentar, Marian, y a los que están escuchando, como algo gracioso, pero realmente pasó. Hace muchos años yo trabajaba en una farmacia en Las Vegas que estaba dentro era una farmacia independiente, ¿no? Una farmacia normal es donde tú vas a buscar tus medicamentos, pero estaba dentro de una comunidad de retiro. En Las Vegas hay muchas de esas comunidades, ¿no? Que eran edificios donde las personas mayores ya vendían su casa y se iban a vivir ahí, porque era una comunidad de gente, como decíamos, muy similar, tenían actividades, tenían no sé qué. Bueno, resultó ser que me llegó una paciente con enfermedad de transmisión sexual, un medicamento, y me dice, necesito 3, y la prescripción decía para fulana de tal y fulana de tal, y fulano de tal. Y yo, pero, ¿qué está pasando aquí? Claro, cuando las personas pasan una etapa donde ya no se preocupan por los embarazos, se les olvidan las enfermedades de transmisión sexual. Y entonces, esa gente andaba, bueno, con juguete nuevo, pues. Y entonces se les olvidó eso. Y uno de ellos, pues, se contagió. Yo asumo que sería, bueno, no sé quién fue. Pero entonces se lo empezaron a transmitir y terminó por lo menos 20 miembros de esta comunidad con esto, porque se intercambiaban parejas, porque como decían las muchachas, y los que no están viendo esto en YouTube, que los recomiendo que los debería ver en YouTube también, le estoy haciendo comillas en el aire, las muchachas decían que, bueno, es que no había muchos hombres que podían. Y a veces pasaba que no todos tenían la prescripción de Viagra, entonces se le había acabado y tenía que esperar al siguiente mes a que el médico les volviera a dar. Entonces, ya no me tocaba con fulano, me tocaba con perencejo. Entonces, ese tipo de cosas pasa. Entonces, imagínate. Es cierto, hay que tomar en cuenta las enfermedades de transmisión sexual, pero estas personas estaban gozando un mundo. Ellos estaban viviendo una liberación sexual que no habían vivido nunca. Y entonces, y te lo decían con aquella cara de no, chica, pero es que esto es una maravilla. Y yo, por supuesto, en esa época estaba en mis finales de los 30 y yo decía, pues, señoras, ¿qué les pasa? No, estaban felices porque sí se puede llegar a la tercera edad, después de la menopausia, de una manera feliz, sí pasa, sí pasa. Ese Claro, cuento es un caso, sí se puede pasar. claro, claro. Y que yo creo que es lo importante, ¿no? Porque yo creo que hay personas que se predisponen y dicen, bueno, entonces
la sexualidad se va a terminar, entonces ya no soy atractiva y empieza el tema del envejecimiento como a calar allí y a sentir que, bueno, que ya no sirve para nada, ¿no? Para resumir una sola palabra, y esto obviamente deprime muchísimo y causa una sensación, ¿sabes? De indefensión, de que la autoestima se va al piso, de que ya no eres útil. Entonces es súper importante, bueno, ese cuento que acabas de echar y pensar en esto, ¿no? En cómo realmente es una transformación, que se puede vivir las cosas de una manera diferente, que hay que tomar las prevenciones necesarias, porque eso que tú estás comentando, bueno, creo que es algo de lo que tú hablaste en algún momento, no sé, del tema del embarazo, ¿no? De que cuando las mujeres están en la perimenopausia, por ejemplo, y la regla ya no viene, la menstruación no tiene la misma frecuencia, piensan, bueno, ya no soy fértil. Y hay mujeres que se pueden embarazar en esa etapa, porque hay momentos en que sí hay ovulación, hay momentos en que no. Entonces, claro, eso que tú dices de que la gente se relaja, me vino un poco este tema también, ¿no? De la prevención del embarazo, de muchas cosas, porque es verdad que las hormonas ya no están funcionando igual, pero siguen funcionando, y realmente es decir, que llegó la menopausia es cuando ya ha pasado, exactamente han pasado 12 meses sin el periodo menstrual. Entonces, en ese momento ya podría decir, bueno, esta es la menopausia. Pero de lo contrario es la premenopausia o perimenopausia, donde hay muchísimas irregularidades y que yo creo que es cuando hay mayor vulnerabilidad, porque al momento de que ya realmente la menopausia está allí, como que hay un balance, ¿no? Porque ya pasaste por lo peor, que es el momento de desajuste, de cambios, de que hay todo este tema también de la memoria, del insomnio. Entonces empieza a equilibrarse un poco, ¿no? Y yo creo que transitar este camino resulta súper importante, porque nosotros podemos estar conscientes de lo que nos está pasando, apoyarnos, buscar la ayuda que necesitemos, porque yo creo que eso es lo que le pasaba a las mujeres antes, ¿no? Pensando en nuestras abuelas, tías, aunque tú tuviste una familia que hablaba de esto, ¿no? Yo vengo de una familia que no se hablaba. Entonces, claro, como que pienso que sufrían calladas, ¿no? Pero eso depende de la idiosincrasia de los lugares. Lo que pasa es que yo soy de los Andes, la gente andina es muy reservada. Yo creo que Yo tú eres de también, otra parte, en mi ¿no? casa no se hablaba de eso, en mi casa se hablaba Ah, de antes, me estaban educando antes de desarrollarme, ah, pero pero en el de la momento de la menopausia no se menopausia habló, no. porque Ya, el ya. Durán viene de los Andes, de Ah. pregonero Rubio Santana, créeme que sí, bien gochos que somos ya mucha honra. Este, pero fíjate, lo que yo sí tuve fueron amistades de donde sí se hablaba. Entonces, si en tu casa no lo tienes, búscalo donde lo consigas, Claro, claro, claro. pero Entonces yo consíguelo. creo que es eso, ¿no? Lo importante es buscar grupos de apoyo, buscar estar conectado y tener eso, tener con quien compartir lo que estás viviendo, la experiencia que estás transitando. Si se necesita buscar ayuda profesional, buscarla, porque hay mujeres a las que realmente les da muy duro, ¿no? Y necesitan esos tratamientos de reemplazo hormonal. Yo afortunadamente no he tenido que acudir a nada de eso, pero hay mujeres que lo requieren, ¿no? Entonces, en esto hay muchos criterios, que este no es el tema del programa, pero sí es importante buscar ayuda cuando se necesita, a nivel médico y a nivel psicológico, porque está esto que estamos hablando, ¿no? De cómo se suma la etapa, de las sensaciones que se pueda tener, antecedentes, ¿no? Que esto no lo había mencionado y es sumamente importante. Si son mujeres que, por ejemplo, han tenido en algún momento el síndrome premenstrual acompañado de demasiada irritabilidad, de cambios de humor, que después durante el embarazo también sufren de síntomas de depresión, lo que llamamos la depresión postparto, que es muy diferente a la tristeza que puede haber en algún momento, que existan criterios clínicos de una depresión postparto. Son mujeres que ya tienen una predisposición a desarrollar un trastorno depresivo en el momento de la perimenopausia o en el momento de la menopausia. Entonces, en ese caso, pudiese ser que necesiten antidepresivos, pudiese ser que necesiten psicoterapia. Entonces, realmente hay que estar abierto a esto también, porque cuando tú hablabas de eso, de que, bueno, está menopausia, que está loca, entonces puede haber mujeres que por esa crítica social se queden con lo que están sintiendo y no busquen ayuda, ¿no? Entonces, es muy importante el poder
canalizar esas necesidades que se pueden tener y estar consciente de que cada mujer es distinta y puede experimentarlo de maneras diversas, ¿no? Entonces, si necesitas ayuda, búscala. Eso es lo que yo le diría a la audiencia. Precisamente eso te iba a preguntar, además de esta recomendación que haces, que me parece excelente, que yo la hubiese usado de haber sabido qué era lo que necesitaba, porque ese era mi problema, como nunca se habló y como yo no tenía mucha información, no sabía que podía buscar ayuda para aprender a manejarlo, sobre todo cuando me cayó la locha de que no iba a tener hijos. A pesar de que ya yo sabía, era una parte irracional que no podía manejar. Y que me costó mucho, pero bueno, terminó pasando. Pero yo creo que habría sido mucho más fácil para mí si yo hubiese tenido ayuda psicológica para manejarlo. Pero de esa misma manera, basándonos en esa situación, en esta experiencia que yo tuve, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las personas que que tienen más de 35 años, que ya viene la cosa en camino, por ahí ya viene, para que se preparen y sepan qué es lo que viene y qué pueden hacer? Y también para las personas que ya, como yo, ya tienen menopausia, pero que tienen algunos problemas y que no saben qué hacer ni cómo manejarlo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Bueno, yo diría que una de las cosas de verdad que a mí me ha funcionado con las personas que he atendido, con personas con las que he trabajado en grupos donde hemos manejado este tema, es llevar tus propios registros, ¿no? De lo que vas sintiendo, de lo que te va pasando, porque parece mentira, si lo dejas aquí en la cabecita se te puede escapar, se te puede ir, ¿no? Sobre Al todo en la empezar, menopausia que tienes bloqueo, se te olvida todo. Ajá. claro. Entonces, como hay esta especie de despiste, fallas en atención, en concentración, en memoria, tener un cuadernito, una libreta y empezar a tomar nota de los cambios, de las cosas que vas sintiendo, de lo que vas experimentando, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Esto ayuda muchísimo a tener como esta evidencia que te puedes ir atrás, volver, agregar cosas y cambiarlas. Y en ese momento conectarte con cuáles son las necesidades que en esta etapa tú tienes. Porque algo clave es tener información. Tenemos que enterarnos, tenemos que saber qué es lo que nos está pasando. Hay una cantidad innumerable de síntomas y a veces hay síntomas que no son los síntomas comunes y que si no sabemos que eso está asociado a este desajuste hormonal producto de la perimenopausia, nosotros no vamos a buscar solucionarlo. Entonces, tener la información resulta clave y por eso estos programas resultan valiosísimos para que la gente se entere de los diferentes aspectos que pueden estar alrededor de esta etapa. Entonces, tenemos la información, tenemos el registro que puede ser muy personal, muy íntimo, de llevar ese récord y poder estar consciente de los cambios que van pasando. Eso es lo primero. El poder hablarlo con alguien de confianza, como tú te dices, bueno, tenías amigas, pudiste comentarlo, escuchar a personas que ya habían transitado la etapa y que esas personas te comentaran cómo habían sido su experiencia, lo que estaban experimentando, lo que les había pasado, poderte de una manera u otra familiarizar con el tema de una manera amena, ¿no? El humor para mí es esencial, el que tú puedas ver las cosas desde esa perspectiva, reírte de ti mismo, darte cuenta que las transiciones tienen sus momentos mágicos también y el darle la vuelta, que tiene que ver con, aparte de las pérdidas o las cosas que ya no están presentes, ver qué cosas puedes encontrar, qué puedes aprender, cuál es la ganancia, ¿no? Porque si nosotros tratamos de transformar esa especie de duelo, el momento en el que algunas cosas ya no son como antes, en algo distinto, nosotros lo vamos a vivir a plenitud y le podemos encontrar un sentido diferente, ¿no? Y podemos entonces reconciliarnos con la vida de una manera que nos llene, ¿no? Que nos lleve al optimismo y no a hundirnos, ¿no? Pues a eso le llamo yo darle la vuelta, como para que la idea de madurar o de cambiar venga con una connotación positiva o optimista. Yo creo que eso es esencial y nos va a ayudar a poder detectar también, bueno, ya va con esto, no puedo, esto es demasiado, pero si nos cuidamos, si cuidamos la alimentación, si estamos muy pendientes de tener actividad física, estoy segura que esto se va a ir equilibrando y vamos a poder sobrellevar
el torbellino, ¿no? Que se viene con los cambios hormonales. Entonces, realmente para mí es esencial que nos preparemos para esta etapa, que tengamos tanto la información como la actitud para afrontar el cambio de la mejor manera. Es lo que yo sugeriría a las personas. ¿Y cómo ayuda una terapia psicológica a una mujer que está pasando por una perimenopausia o que está en menopausia? ¿Qué herramientas les da? ¿Cómo se benefician? Es decir, ¿hay una ayuda de parte de ustedes para que ellas puedan manejarlo mejor? Sí, sí, porque fíjate algo, es esencial que cada mujer, bueno, al conectarse con su propia historia, se conecte con el significado de ser mujer, con cómo la etapa de transición le está afectando, porque afecta. Hay muchas cosas que al ya no funcionar de la misma manera, están asociadas a tu identidad, a quién consideras tú que eres, y realmente, dependiendo si la autoestima está afectada, si el estado de ánimo resulta tan terrible que ya nadie te tolera, que no te soporta, que tienes problemas en las relaciones con los demás, o sea, que realmente hayan cantidad de cosas que están afectadas, se trabaja en terapia, se busca desarrollar estrategias para lidiar con todas estas dificultades de manera que se puedan afrontar de una manera asertiva, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, esto va a depender del problema, pero la terapia psicológica es una de las herramientas más útiles porque ayuda muchísimo a que una mujer pueda pensarse, pueda hacer ese viaje de introspección, pueda reflexionar, pueda además compartir su vivencia y sentirse comprendida, sentirse apoyada, sentirse acompañada en ese camino, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la terapia es recomendable en muchísimas etapas, pero en esta muchísimo más, porque yo creo que el acompañamiento es esencial, el poder estar allí, poder hablar de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo, y hay mujeres que no saben, ¿no? Que dependiendo de cómo sea la relación de pareja, por ejemplo, no saben cómo comunicarlo, cómo explicarlo, entonces todo esto se puede trabajar en terapia y se pueden adquirir las herramientas necesarias para poder enfrentar la situación, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en los que realmente hay conflictos, porque muchísimas veces hay conflictos en esta etapa. Bueno, un comentario aquí rapidísimo personal. Yo no me soportaba ni a mí misma. Así de insoportable me puse yo. Así que no creas Claro. que tú eres la única. O sea, los que están escuchando, no fuiste tú sola, nos pasa a todos. Y ahí fue cuando yo dije, no, ya necesito ayuda. Una cosa que iba a decir, a mí en lo personal me pasó después que viví mi menopausia completa, porque yo tuve dos menopausias, porque yo así de sortaria soy. Me vino la menopausia normal y luego tuve que tener por razones médicas, me hicieron una histerectomía total y entonces me quitaron todo, me sacaron todo. Entonces esa cantidad de hormonas que producían mis ovarios y mi cerebro y mi pituitaria comenzaba a producir, a pesar de que ya no era fértil, también se fue. Entonces fue una menopausia y 2 años después una segunda menopausia. ¿Tú qué te digo? Yo soy así, especial, ¿qué te digo? Pero después de la segunda menopausia, se abrió una parte de mi mente que me dijo, ahora tienes que cuidar de ti, ahora tienes que buscar otras cosas para ti y en lo interno. Ya no era solamente me tengo que ver bella, tengo que hacer ejercicio para verme bien y saludable, tengo que alimentarme de la mejor manera porque es lo mejor para mí, sino es ahora voy a ayudar a empezar a descubrirme a mí misma, alimentar mi alma, alimentar mi mente de la manera que debería alimentarse. Y desde ese momento he comprado más libros, he leído más libros. Bienvenida a mi vida, Brené Brown y toda esta Mel Robbins y toda esta gente que me tiene, y Nicole Lepera, que bueno, Dios santo de mi vida. O sea, fue como ok, ya pasó la menopausia, entonces abrí dos ventanas, hice así como los comerciales ¿cómo se llama? Jabón para lavar ropa, que abres la ventana y entra la brisa. Así véngase todo esto porque ahora tengo tiempo para mí, ahora me puedo dedicar tiempo a mí, ahora quiero aprender de mí, ahora quiero resolver esos conflictos internos que tuve, que nunca resolví porque nunca tuve tiempo. Y entonces es el tiempo para eso. Y yo pienso que terapia en este caso es la mejor manera de hacerlo. Entonces, señoras y señores, porque a ustedes les pasa con la andropausia.
no pierdan la oportunidad de reencontrarse y de buscar la ayuda y la guía de un terapeuta o de un psicólogo clínico que les ayude a manejar esto, porque a mí me funcionó y yo espero que ustedes también. No sé qué dices tú, Marian. Claro, no, es verdad, es verdad. O sea, es la mejor alianza que se puede establecer, porque también es un momento en que hay una capacidad para la introspección que es muchísimo mayor que en otras etapas, ¿no? Entonces, como hay unas responsabilidades específicamente para las personas que han tenido hijos o que se han dedicado a cuidar de su familia y ya la responsabilidad no es tan grande, sientes que tienes más tiempo para ti. Y eso da esa apertura que tú estás mencionando, el poder pensarse a sí misma de una manera diferente, ¿no? Más individualista, más centrada en tu propio crecimiento personal. Entonces es un momento ideal para buscar terapia, realmente que sí. Entonces, recomendada, por supuesto. Bueno, pero entonces ahora dinos cómo te consiguen a ti, porque ajá, ya entendimos que necesitamos terapia, entonces, y queremos tener terapia contigo, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo hacemos? Bueno, en Instagram mi cuenta es Marian, psicoconsúltanos. Y también hay una página web donde está un formulario que la gente pueda llenar y escribir su solicitud. La página web se llama www.psicoconsultanos.com. Y allí pues, allí estoy con mi equipo y la gente puede contactarnos, puede escribir. Entonces, bueno, estas son las dos formas de contacto y realmente pues encantada. Si alguien que se conecta con este programa desea recibir atención psicológica, totalmente a la disposición. Gracias. Entonces, esto va a estar no solamente aquí, el señor Raúl, tan bello que es una maravilla, editando estos videos, ya puso los usuarios, pero para las personas que están escuchando esto y no lo están viendo en YouTube, están los enlaces directamente en las notas. Entonces, busca las notas donde tú escuchas tu podcast y allí vas a tener los enlaces directos para que vayas no solamente al Instagram de Marianne, sino también que le puedas mandar un mensaje directo y entonces así te contactas con ella, sino también a su página web. Y en la página web de Controlando tu propia salud le hemos dedicado una página entera a este episodio y allí también lo vas a encontrar. Entonces, Mariana, no te preocupes, que maneras de conseguirte no les van a faltar. Bueno, y si por alguna razón de la vida no pueden por algún momento, mira, escríbeme a mí, tú sabes que tranquilo que yo te Claro, contacto con Mariana. claro, Eso claro. no es, por eso no hay problema. Marian, 1 millón de gracias por estar y por todo lo que nos ayudaste hoy. De verdad que nos abriste la mente otra vez a un tema complicado, difícil de manejar muchas veces y sobre todo relajaditos y tranquilitos. O sea, Ay, no había sí. que angustiarse ni preocuparse. Gracias por eso. Gracias, tan bella. Gracias por la invitación y bueno, estamos aquí a la orden para cuando quieras. Nuevamente podemos hacer otro programa de otro tema. Gracias. El tema que viene es salud mental en adultos, así, porque ya hicimos adolescentes y niños, ahora viene salud mental en adultos, así que no te me escapas, pajarita, para acá regresa. Vale, gracias, encantada. ¿Qué te pareció la entrevista? Yo quedé fascinada, porque además de que es una conversación muy fluida la que siempre tengo con Marianne, nos abre los ojos a cosas que tal vez no pensamos y que, como decía ella, la menopausia tiene muchos factores que afectan y que te cambian la vida y que pareciera a veces que te vienen como en avalancha y que no sabes qué hacer ni cómo manejarlo. Entonces, aprender de esto antes de que pase, importantísimo. Aprender de esto cuando pase, importantísimo. Y aprender de esto como pareja de alguien que está pasándolo, muy importante también, porque así entiendes, así te haces como que, pero es que esto es lo que está pasando, ya sé cómo ayudar, porque a veces parte del problema hombres y parejas de personas que están pasando por la menopausia, es que ustedes no saben qué hacer. Y que como siempre, humanos al fin, no los tomamos personal. Y que es que esto está pasando porque me lo está haciendo a mí. O porque ya no me quiero, porque ya no soy atractivo o atractiva para ella, porque ya yo no le importo, porque ya yo no, seguramente hay otra persona. Y la verdad no lo es, sencillamente es un proceso hormonal, las benditas hormonas otra vez, y entenderlo es parte de la solución. Como siempre,
mantenerse en forma, mantener una vida saludable, es básico para todo esto, pero la salud mental está involucrada total y completamente con todo esto que tenga que ver. Las personas que quieren saber un poco más de Nicole Lepera, de Brené Brown y de Mel Robbins, les voy a dejar en las notas los enlaces de ellos en Instagram. Están en inglés, si no hablas inglés está complicada la cosa, pero yo estoy muy de cerca siguiéndolas a ellas, que de hecho les tenemos algo por ahí que se está cocinando sobre un libro que específicamente el libro del Atlas del Corazón, que me encanta y que todavía no he terminado y que no me importa terminarlo porque lo que estoy es digiriéndolo y aprendiendo, cosa que es muy importante también para el proceso perimenopáusico antes de la menopausia o de la menopausia per se. Y viene por ahí muy pronto, así que quédate por aquí para que sigas recibiendo información. Te invito a que vayas a la página web controlandotupropiasalud.com y allí te suscribas al newsletter el servicio de emails que mandamos, muy pocos al mes, la verdad son muy pocos, pero siempre te estamos actualizando con las cosas nuevas que vienen y allí puedes ver el podcast, puedes ver lo que ha salido con entrevistas que me han hecho, incluso un blog también está allí. Entonces te agradecería mucho que pasaras por allí y si tienes tiempo, ayúdame por favor con las estrellitas que te pide iTunes, porque mientras más personas me den revisiones o 5 estrellitas en iTunes, más relevancia tiene y más personas pueden venir a escuchar sobre temas de salud, que vamos a estar claro, no mucha gente habla del tema en español. Entonces te agradecería mucho que me apoyaras con una revisión tanto en Spotify como en iTunes diciendo qué opinas de este podcast y también, por supuesto, en el canal de YouTube. Suscríbete y escríbenos algo por ahí. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Adiós.